Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el matrimonio y el divorcio. ¿Por qué? Porque Colombia es el país de América Latina donde la gente menos se casa y donde la gente más se divorcia. Y ahorita donde la gente está buscando las nulidades de sus matrimonios católicos desde que el Papa Francisco flexibilizó el proceso para llegar a esta determinación. Por eso a ustedes les hemos preguntado a través de nuestras redes sociales lo siguiente: ¿por qué Colombia, entre los países de América Latina, es donde hay menos matrimonios y más divorcios? Les hemos dado las siguientes opciones: A, es difícil la vida en pareja; B, hay falta de compromiso; C, no escogemos bien a la pareja; D, todas las anteriores. Y bueno, ustedes nos pueden decir también cualquier otra razón que en pantalla iremos poniendo sus comentarios. Para hablar sobre esto nos acompañan los siguientes panelistas. Ronald Ayazo, ustedes lo conocen de la televisión de muchos años. Él es locutor, compositor musical, gestor de proyectos artísticos y culturales, vocero, realizador, protagonista de un conversatorio que va a ocurrir la próxima semana que se llama Macho y Hembra. También está con nosotros la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella es pedagoga, es artista, es especialista en desarrollo humano, es realizadora y protagonista del conversatorio Macho y Hembra. Nos acompaña Monseñor Pedro Mercado, que tiene una licenciatura en Filosofía y Teología, una especialización en Estudios Humanísticos, también es licenciado en Derecho Canónico, doctor en Filosofía Política de la Universidad de Santa Cruz en Roma, de la Santa Cruz en Roma, y presidente del Tribunal Eclesiástico. Y Pedro Elías Rivero, abogado civilista, litigante, conciliador y profesor universitario. Muy buenas noches, gracias por atender esta invitación. Les hago la misma pregunta que nuestros televidentes y empiezo con usted, Ronald. ¿Por qué Colombia es el país de América Latina con menos matrimonios y más divorcios? Sí, un saludo muy cordial. Primero que todo, pues atribuyo a la falta de culturización de las personas y de información de esa culturización. Porque todavía en Colombia estamos allegados a la parte instintiva, a los atractivos de forma, pero sin una preparación de contenidos. Entonces, en la medida en que las parejas tengan conciencia del compromiso que se atribuyen con una unión legal o no, van a mermar los índices de divorcio o que se desbaraten estas relaciones. Mucha culturización y más información para buscar ese equilibrio. O sea, ninguna de las opciones que nosotros dimos. Pueden estar implícitas, pero yo parto del origen de la relación, que es cultura e información. Doctora Marta Lucía. Buenas tardes. Bueno, para mí es la tercera opción. ¿Escogemos mal a la pareja? Escogemos mal a la pareja porque hay indiscutiblemente una falta del desarrollo de la inteligencia emocional a todo nivel en nuestro medio. O sea, tenemos un exceso de información emocional producto de las telenovelas, del reality, donde se maneja un tema emocional pero no se enseña, ¿sí?, a desarrollar una inteligencia emocional que nos permita tomar decisiones más asertivas con relación a la selección de la pareja. O sea, lo hacemos todavía muy hormonalmente o muy desde un romanticismo, pero no desde un racionamiento y de qué es lo que necesito yo para mi vida, para que sea de calidad. ¿Le entendí bien? ¿Un romanticismo basado en las telenovelas? Sí. O sea, ¿las telenovelas inspiran mal, le hacen mal a las personas para escoger pareja? Sí, hay unos estudios a nivel de mi profesión donde hemos analizado muchísimo cómo influyen los realities, cómo influyen las series, cómo influyen las novelas, los cuentos de hadas, ¿sí?, en los imaginarios románticos de las mujeres y de los hombres. Y entonces muchas veces tomamos esas decisiones desde esos imaginarios y no desde la realidad. Monseñor Mercado, ¿qué opción escoge o tiene otra? Pues yo en Twitter ya elegí, yo creo que todas las anteriores, pero además hay una que a mí me parece muy importante. Nuestra sociedad está afectando profundamente a la estructura familiar. Hemos crecido en una sociedad de violencia, donde no nos han enseñado a dialogar, a resolver nuestros conflictos sanamente a través del intercambio de ideas,
sino a través del grito y de la violencia. Yo creo que eso está afectando profundamente las realidades familiares. O sea, mejor dicho, todas las anteriores más todas las una anteriores, cosa cultural. más todas las que han dicho, más esta que yo agrego. Por todas las razones, Sí. mejor dicho, estamos mal. Es que es un fenómeno muy complejo el de la convivencia matrimonial y el de las parejas, y yo creo que en el fondo recogemos mucho en la familia lo que vivimos en todos los entornos de nuestra vida social. Abogado Pedro Elías Rivero. Buenas noches. Pues yo comparto casi que los conceptos de todos los que estamos en esta mesa y que lo hemos expresado, particularmente sobre el tema de la falta de compromiso. Me parece que también las personas deben tomar cierta seriedad del tema de la toma de la decisión y de saber que indiscutiblemente no lo estoy hablando desde el punto de vista espiritual como lo hace Monseñor, que obviamente es el punto de vista válido para Monseñor, sino desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal es un contrato supremamente fuerte, como les digo a mis alumnos, un contrato que sin ninguna cláusula está comprometiéndolos a todo y a nada. Entonces las personas deben entender a través de un compromiso, de seriedad, de tomar las cosas, como dice la doctora Marta, no con ese romanticismo de una telenovela o con ese apasionamiento, como dice Ronald, de la química entre hombre y mujer, sino también con cierta responsabilidad, una responsabilidad en que no debemos olvidar que la Corte Constitucional lo ha dicho en repetidas ocasiones, que el núcleo de nuestra sociedad es la familia. Y lo estamos desdibujando. Vamos a ver qué responde la gente en nuestras redes sociales a esta pregunta que les hemos formulado. Miremos la gráfica. El 6% dice que se debe a que es difícil la vida en pareja, el 20% que hay falta de compromiso, el 15% que no escogemos bien a la pareja y el 59% todas las anteriores. Vamos con las diferencias. Bueno, les quiero plantear una situación. Cuando uno ve una parejita de novios que conviven y están bien así, siempre les andan preguntando, ay, pero ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? Hay como una presión alrededor de que tiene que, o sea, que la cosa legalizada ante el notario o ante el cura es el estado ideal. Y muchas parejas sienten esa presión, pero sienten que ese no es el paso que hay que dar. ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué existe esa presión? ¿Es buena esa presión o no? Desde el punto de vista jurídico no existe en sí la presión, desde el punto de vista jurídico. Ah, no, pues jurídicamente no, desde hace mucho tiempo, después de 2 años, encuadra en un tema económico. Entonces sí, lo que pasa es un tema cultural en donde la sociedad ve que las personas tienen que estar casados y que si un niño nace de una relación en donde no están casados los padres, puede concederse que estaría en pecado, aunque sé que la Iglesia ha evolucionado mucho en eso, pero creería que es como esa sensación que hay, pero es como una cultura urbana más que otro. Desde el punto de vista legal sí, las implicaciones después de vivir 2 años ya son iguales, desde el punto de vista económico. ¿En cuánto se han reducido los matrimonios en Colombia? No sé si usted de pronto maneja esa estadística. No manejo porcentajes específicos sobre cuánto se habrá reducido. Pues yo te puedo decir que en Colombia los matrimonios católicos y civiles también se han reducido enormemente. Las cifras que presentó la Universidad de La Sabana el año pasado y que hace una comparación de 46 países en el mundo, nos dice que Colombia es el país en América Latina donde la gente hoy se casa menos. Yo quiero responder un poco a tu pregunta. Yo sí creo que existe una presión social. Yo creo que a veces le ponen un timer malo a las relaciones y yo creo que a veces bajo esa presión se toman decisiones equivocadas y yo lo veo diariamente en mi trabajo en el tribunal eclesiástico. Pero yo creo que en la iglesia se ha tomado conciencia de la necesidad de formar adecuadamente a las parejas, de tal manera que hagan frente a esa presión y digan, nosotros todavía no estamos listos. Incluso los sacerdotes en ocasiones le decimos a las parejas, no, todavía no, tómense un tiempo más, medítenlo, reflexionen, y a veces le dicen al cura, no, yo quiero ahora. El sacerdote le dice, no, vamos a darnos por lo menos un plazo de 6 meses. Yo creo que la posición además a la cual nos ha invitado el Papa es a incitar a la prudencia, porque hoy crear familia, educar hijos, no es una tarea fácil. Pero la Iglesia Católica, digamos, acepta la realidad de que muchas parejas decidan convivir sin casarse
por mucho tiempo hasta que estén seguros de dar ese paso? Yo no creo, convivan y nunca tomen la decisión yo de no casarse? creo que sea necesario convivir para tomar la decisión, pero eso es una cuestión que atañe a la libertad personal de la pareja. Yo lo que les puedo presentar es un proyecto en el que no es necesario convivir, sino sobre todo pensar, reflexionar, tener cabeza fría, saber abrir los ojos, no aplicar la canción de Shakira, bruta, ciega, sorda y muda. No, sino realmente hacer un discernimiento, y sobre todo un discernimiento que quiera seguir la voluntad de Dios para mi vida. Yo creo que esa es la mejor opción para tomar la decisión matrimonial. Sí, en mi caso, por ejemplo, ese de cuándo se va a casar obedece a una tradición o una exigencia de comportamiento social, lo cual no está acorde con la evolución de las épocas y los jóvenes de hoy. Ahí hay un salto que hay que replantear para que la pregunta se formule de otra manera, y entra en lo que decía al principio, la falta de culturización sobre lo que es el matrimonio, tener una conciencia plena cultural para asumir la responsabilidad. Eso lo da la comunicación, que no existe en ese sentido. Por otra parte, tengo un planteamiento bastante atrevido o inusual para que, digamos, evitar los divorcios. Y aquí me remito a un experimento que lo pongo a consideración de ustedes. Si yo tuviese el poder de determinar las relaciones de pareja, establecería prohibición absoluta de un matrimonio antes de un mes, de un año de convivencia obligada sin responsabilidad de hijos. Al año que la pareja se haya conocido en todos los aspectos, ahí sí tome la decisión si se quiere casar. ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que sea necesario ser tan drásticos. Yo creo que el noviazgo es un tiempo en el que, sin necesariamente convivir y viviendo incluso las virtudes propias que la vida cristiana nos invitan, entre otras la castidad, que ayuda mucho al buen juicio, se puede llegar a conocer adecuadamente a una persona. Pero el problema aquí es que el matrimonio se ha transformado simplemente en un contrato o en una forma social. Yo me caso por la iglesia porque la novia quiere entonces llegar con el vestido blanco, las velas, las flores, más la estética que la esencia. Pensamiento romántico. El pensamiento romántico. Yo en muchas homilías hago referencia, ¿sabes a qué? A la necesidad de desterrar los cuentos de hadas. Porque tú no te has dado cuenta que todos los cuentos de hadas terminan con se casaron y vivieron felices. Y no cuentan qué pasó después. Cuando realmente el desafío comienza al día siguiente. Pero sí, déjeme plantear, usted está diciendo que incluso la castidad, o sea, la iglesia todavía piensa que es bueno que las parejas adquieran el compromiso del matrimonio sin haber tenido, sin saber si sexualmente se... Tú no lo vas a creer, pero yo en mi experiencia como presidente del tribunal veo mucho la influencia decisiva que la sexualidad tiene a la hora de tomar decisiones, y en muchos casos decisiones equivocadas. Jóvenes que se casan porque han tenido relaciones, quedan embarazadas, y la única opción posible que ven para legitimar de alguna manera el embarazo es el matrimonio. Pero hay una de las mayores quejas que hay a veces de divorcio es que no hay entendimiento sexual. ¿Sí? O sea, porque no hay un conocimiento previo y no hay como una educación y un diálogo al respecto. Eso también es una causal alta de la sexualidad. Monseñor, pero más allá de eso, yo quisiera además señalar que las encuestas no señalan que el tema haya estado en un desconocimiento previo, no, sino que muchas veces se ha tenido una vida sexual activa durante el noviazgo y después, en el momento del matrimonio, ya se pierde el encanto, ya no hay novedad, ya se dedican a... Pero es porque las personas... Usted ha hablado 2 veces, ha mencionado la palabra noviazgo. Sí, porque para mí el noviazgo es fundamental para estructurar bien un buen matrimonio. ¿Cuál noviazgo? Si hoy todo se hace es a través de internet. Cuando las personas tienen un acercamiento químico personal para poder determinar sus actitudes y sus sentimientos. Si de la internet salen esa la intimidad, ¿a qué horas, con cuál noviazgo nos entendemos? Si desde que el hombre aprendió a manejar el internet dejó de comunicarse. Pues ahí está uno de nuestros desafíos,
Indudablemente que tenemos que redescubrir en las relaciones humanas el trato persona a persona, porque a una persona no se le puede conocer muy bien por internet y a lo lejos. No se le conoce por internet. No se le conoce suficientemente. Bueno, en algunas ocasiones sí, porque no se puede generalizar. Sí, en sí, el claro. amor, como en la guerra, no hay normas. Pero yo sí creo que, sobre todo en las nuevas generaciones, y lo estamos viendo también nosotros, pastores, en las parroquias, uno de los grandes desafíos que tenemos con los jóvenes es la dificultad que tenemos para una comunicación inmediata y personal. Todo es... Sí, a través Pero volvamos al punto de lo que planteaba Ronald hace un instante, esa regla que plantea de primero convivan un año sin tener hijos y ahí decidan si se casan o Correcto. no se casan, desde el punto de vista ya más, no desde lo religioso, sino desde lo jurídico. No, eso es una violación a los derechos del desarrollo a la personalidad, ¿no? A que yo decido cómo lo hago. Colocar esa regla, no estoy diciendo que no sea sana la regla, estoy diciendo que yo no le puedo decir a una persona, ¿sabe qué? Si se quiere casar, tiene que convivir un año sin tener hijos, y si yo quiero tener hijos, es parte de lo que el Estado me debe garantizar. Si usted quiere tener hijos, mañana téngalos. Si usted No, lo porque quiere me sostener, no, obviamente, no, espero que no, porque después van a decir... Pero perdona, ¿y qué hacemos con los hijos que en ese libre albedrío se producen sin la responsabilidad de la conciencia? Ahí ¿Qué es hacemos con educar, esos es que ahí hijos? es que educar, o sea, yo Hay que pienso educar, que hay que educar para que no haya Y ese inasistencia niño está alimentaria y que se educando sepa que hay. pragmáticamente la relación, la está encaminando, la está desarrollando, la está Pero reconociendo. no podríamos tener un Estado tan controlador que me diga a mí, un Estado que no me deje desarrollar y que me diga a mí, usted vive en estas reglas. Sáquelo de Porque lo si no jurídico, estaríamos sacando sáquelo totalmente de lo al Estado. jurídico y implementelo por otro lado. Ronald, yo Señor. creo que Debería ser religioso. el tema está primero en un tema de educación. La gente Correcto. tiene que entender Volvemos a lo mismo. que no se puede Total. casar Culturización simplemente y porque comunicación. Eso sí está es enamorado o Exacto. porque la otra persona me gusta. Exacto. No, O por el hay que apasionamiento. darle tiempo a la relación Correcto. para que la Exacto. relación madure, Exacto. para poder ponderar correctamente cuál es el camino que en definitiva es el correcto para mí, para nosotros. En esa convivencia y en esa vida de pareja. Educar Sí, que a más las de personas, más que el tienen tema que jurídico, convivir. yo creo que es un tema de educación y de cultura. A eso voy, sáquelo del tema jurídico y sométalo al procedimiento que quiera. Pero ojo que lo que dice Pero Claudia debe es ser cierto. una educación Marta Lucía. enfocada a una educación emocional. Es que el problema que yo veo a diario en el consultorio es el no saber manejar y conocer las emociones. Entonces, el sistema promueve el emocional y no hay un autoempoderamiento, ¿sí? Con relación a las Yo creo que decisiones. ese es un tema fundamental y sobre todo en algo muy importante. Miren, el matrimonio no es fácil, no es fácil. Tanto que yo decidí no casarme. Tan difícil es, padre, que se necesitan dos para cargarlo, es muy pesado. Pero hay un tema, hoy en día, en una sociedad donde lo que importa es el ego, el éxito, la felicidad, el placer, el dinero, somos intolerantes al sacrificio. Y si algo Egoístas. requiere el matrimonio, es sacrificio, tolerancia, donación, respeto, diálogo. Y yo creo que ahí está un tema entonces de empezar a educarnos en una vida afectiva. Y todos esos son sana. sinónimos de amor. Culturización. Son sinónimos de amor y hay que volver a rescatar el amor como eje fundamental, pero no el amor romántico. No, el amor Bueno, que implica entonces digámosle algo a responsabilidad, digámosle algo a quienes nos están viendo y ojalá haya muchas personas jóvenes ahí o papás que tienen hijos que están en esa etapa en que empiezan las mariposas en el estómago y demás. ¿Cuál es ese checklist para que una persona sepa si realmente ya está sintiendo un amor que le permite tomar la decisión de casarse o no? O si es ese amor desdibujado por lo telenovelesco y las canciones aquellas que hacen eso, que producen esas sensaciones. ¿Cuál es ese checklist? Bueno, el área de desarrollo humano que está relacionado con la pareja muestra que cuando la persona se siente apoyada, cuando se siente complementada por el otro y cuando ya has decidido entre los dos establecer un proyecto de vida, ¿sí? Que involucra la compra de bienes materiales, o sea,
A todo nivel, o sea, cuando se establece desde el plano físico, desde el plano emocional, desde el plano mental, metas comunes y conjuntas. Desde ahí como que ya se empieza a tomar la decisión y se le dice al otro, voy a compartir conmigo este camino que empieza acá. Es como más racional que emocional. Yo partiría de la racionalización del amor. Acepten esa propuesta de esta manera. Normalmente las parejas comienzan con las virtudes de la contraparte. Todo es color de rosa. Cuando no hay una capacitación, no hay una culturización de ese paso tan grande que se va a dar, y todo es rosa, y se dejan los defectos a posteriori, cualquier defecto que cae en un momento inadecuado destruye todo aquel camino de rosas. Mi propuesta es, y la de macho y hembra, empezar una relación donde todavía no hay un compromiso sentimental que haga daño, empezar la relación por los defectos. Dígame usted, preciosa dama, sus 3 defectos que considere que pueden atentar contra nuestra relación de pareja, y yo le respondo con mis 3 defectos. Como no estoy enamorado, si no me convienen sus defectos, pues fácilmente puedo buscar otra opción en otra parte. Pero eso sí, quiero saber cuáles son esos defectos que pueden atentar contra la relación. Si ella me dice, es que soy excesivamente celosa, ya tengo en cuenta que ahí hay una falta de autoestima y considero si puedo mostrarle los caminos de la autoestima para que deje de lado los celos y tenga más confianza en ella misma primero y en mí después. O sea, cuando uno puede hablar de los defectos y tener esa conversación de si yo puedo convivir con tus defectos Correcto. y él con los míos, sí, eso ya es como una señal de que estamos suficientemente maduros para tomar una decisión de ese tipo. Por lo menos la declaración de los defectos está estipulando la emocionalidad para manejar el defecto. ¿Qué creen ustedes sobre eso? A mí me parece que sí, sobre todo cuando acepto el defecto, ¿no? No cuando pienso que va a cambiar, porque la mayoría que yo he oído, amigos, cursos matrimoniales... O que yo lo puedo cambiar. O que yo lo Sí, puedo cambiar. sí. Él es de mal genio, pero yo sé que yo lo puedo cambiar. No, él es de mal genio. Siempre va a ser de mal genio. Él es celoso. Y se pondrá peor. Y se pondrá peor Con los cuando años. la convivencia empiece a surtir su efecto, ¿no? Pero yo asumo entonces ese defecto, lo asumo como un reto de convivencia, Exacto. para no cambiarlo. Lo sino, acepto. Exactamente, lo acepto. aceptarlo yo creo- para no hacer de eso una separación después. Exacto. Yo creo que hay una gran superficialización del amor. Ese amor romántico del que a veces nos hablan nos hace perder de foco elementos muy importantes para la futura convivencia matrimonial. El temperamento, el carácter de la otra persona, sus virtudes, pero también sus defectos. Muchas veces durante el noviazgo, como la canción de Shakira, vuelvo a decir, bruta, ciega, sorda y muda, no se quiere ver lo que es evidente y lo que los demás ven y le dicen, mire mijita, ese señor como que es un poquito que le gusta el trago. Sí. No, mamá, es una cosa social. No, resulta que después en el matrimonio se vuelve un problema. O esa señorita como que es un poquito mal geniada, mijo. Y no, mamá, es que a veces tiene sus momentos. Y después no hay quien se la aguante en el matrimonio. Yo creo que hay que, mira, abrir muy bien el ojo, estudiar con el corazón, porque a un matrimonio no se puede llegar con el corazón vacío de afecto, de cariño, de afectividad, de amor, pero también Sí, es ponerle que ahí es donde deben cabeza. primar Comunicación decisiones también, más ¿no? asertivas, Comunicación. pararse y pensar más en el futuro. Yo les digo a mis Pero- pacientes, este hombre que tienes aquí a tu lado, ¿sí?, corresponde a lo que tú estás viendo para ti en el futuro. O sea, párate allá y mira si es la persona con la que quieres compartir Pero esa ese reflexión futuro. no se hace. ¿Saben por qué? Porque yo creo que nosotros no estamos educados afectivamente. El tema de los afectos, de las emociones, Es ha muy quedado complejo. siempre como en el mundo oscuro, Hay el caso salvaje. de la culturización de la Es- pareja. Y Hay una edad que uno podría decir, mire, antes de los 20 y tantos, no se case, espérese, porque es que uno no es la misma persona a los 15 que a los 20 que a los 30, uno mismo también va cambiando difícil, mucho. ¿sabes? Hay una edad que uno pudiera recomendarle a la gente, no tome la decisión de casarse antes de esa edad. Es difícil, Yo tengo una teoría al respecto. difícil.
La mujer empieza su proceso de maduración de los 18 a los 20 años, porque ya la naturaleza en su diseño de la mujer le autorizó la procreación a través de la primera menstruación. Ahí ya hay una responsabilidad que la naturaleza le endilga a la mujer. De ahí que la mujer de los 18 a los 20, en mi opinión, empieza su proceso de maduración. En cambio nosotros los hombres, estimo que de los 35 a los 40 años empezamos nuestra... O sea, usted está recomendando 40 y 20 de la canción, ¿no? Porque es que nosotros estamos abocados los hombres a un largo periodo de exploración. Pero, o sea, ¿eso es lo que está recomendando? ¿Hombres de 40 con niñas de 20? No lo estipulemos en cronologías, en edades cronológicas. Vamos a estipularlo en maduración, porque hay chicos de 25 años que nos dan cátedra, algunos de 50 o 60, y ya dije mi edad. Hay una cosa... ¿Hay alguna edad? No, específicamente desde el punto de vista legal no existe, ¿no? Hay una edad, la mayoría de edad para tomar la decisión, pero pues desde el punto de vista personal yo sí podría decir que efectivamente la mujer madura más rápido que el hombre, indiscutiblemente, sin que quiera poner ese de 20 y 40 como la canción, ni mucho menos, pero sí necesariamente hay una evolución mayor de la mujer, ¿no? La mujer evoluciona, madura muchísimo más rápido. ¿Es bueno que el hombre sea mayor y la mujer sea menor? Sí, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista legal, arrancamos desde la mayoría. Yo les cuento, la verdad es que en el amor no hay reglas. Yo creo que hay que hacer un discernimiento caso por caso. Yo conozco gente de 60, hombres o mujeres incluso de 60, que tienen la cabeza de un chico de 15 o de 16. Sí, eso es muy difícil. Es muy difícil. Y casarlos da miedo. Y así como conozco chicos, chicas de 20, 25 años, que uno dice, la tienen clara. Estos dos tienen buen olfato. Estos dos, además, los unió Dios, los puso en el camino, no fue una coincidencia. Yo creo que hay que hacer discernimiento. La palabra clave, yo creo que en el tema del amor y del matrimonio y de la familia es discernimiento. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa para comerciales, pero a propósito de lo que acaba de decir Monseñor Mercado, digamos que quienes deciden casarse por lo católico o por la religión que profesen, pues seguramente cuentan con la asesoría de su consejero espiritual, ¿verdad? Del pastor, del sacerdote, en fin. Pero quienes deciden casarse por lo civil, que son la mayoría de las personas, no tienen esa asesoría. No. Y ahí el tema que les quiero plantear es qué responsabilidad le cabe al Estado en esas decisiones, que debería haber un paso previo al de llegar y firmar un papel, una consejería, alguna cosa así, una obligatoriedad de dar ese paso para que el Estado diga, listo, yo les acepto ser garante de este contrato. Esa es la pregunta para cuando regresemos de comerciales en Mejor Radio. Decíamos antes de comerciales si el Estado, para poder casar a una pareja que decide casarse por lo civil, debe exigir antes que esa pareja haya pasado por una consejería, que haya cumplido ciertos requisitos para entonces ser garante de esa unión, de ese contrato, teniendo en cuenta las consecuencias de los divorcios para una familia, sobre todo cuando hay hijos. ¿Debería existir ese requisito? Esa era la pregunta que hacíamos antes. ¿Quién quiere empezar a contestarla? De mi parte, pues, si estuviésemos en un estado donde los políticos ejercieran más su vocación de servicio y no la politiquería que los distrae mucho de sus deberes sociales, eso es válido. Pero en este momento el Estado no apoya porque no tiene tiempo para eso, no ha tenido vocación, no ha tenido seriedad, en mi opinión, para ocuparse de temas tan delicados, tan profundos, como es la aproximación a la normalización de un funcionamiento de la sociedad. Entonces, ¿cuándo en Colombia, específicamente hablando, podemos asumir ese apoyo del Estado? Si primero hay que sanear a los mismos políticos que componen al Estado. Pero dice usted, sí debería existir ese requisito. Por lógica que... Para mí también. A ver, Claudia, yo creo que debería existir, pero no es esa la única medida que puede asumir el Estado o que debe asumir el Estado
para garantizar que en Colombia existan matrimonios y familias más fuertes. La Constitución dice que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y por tanto debería ser una de las prioridades en política pública del Estado. Correcto. No lo es. En Colombia no hay política pública para las familias, no es preocupación ni del Congreso, ni de eso está escrito, pero no se cumple. Cortes, fortalecer a la familia. Así que yo creo que esa sería una medida, pero bastante leve. Habría muchísimas otras cosas que hacer, comenzando por brindarle a la población una educación mejor en el ámbito afectivo, una educación mejor en el tema de la resolución de conflictos muy comunes en la vida familiar y en la vida matrimonial. Es decir, existen una cantidad de ítems. Una capacitación, debería ser una capacitación para beneficiar a la familia y al matrimonio. Y tocando puntos muy claves como es la resolución de conflictos, como... Mi mamá decía cuando estábamos pequeños que no nos daban clase de puericultura, que eso debía ser fundamental. Y creo que todavía no existe, ¿no? Ni va a existir. No, ya no existe. ¿Existió en alguna época? Sí, claro. Era como manejar los bebés. Ah, pero eso era solamente para bebés. Para bebés. No para matrimonio. No, era para bebés. O sea, cuando llegaban los bebés, cómo se manipulaba un recién nacido. Esa es la puericultura. Pero miren que ahí vamos a eso. Yo creo que más que colocar un prerequisito para empezar a convivir, porque es que acordémonos que también para el Estado las personas que conviven después de cierto tiempo, después de 2 años, ya tienen los mismos efectos del matrimonio, o sea, los mismos efectos económicos. Entonces, colocar un prerequisito a mí me parece que es un Estado demasiado intervencionista. Yo no puedo esperar que el Estado esté absolutamente en todas las actuaciones, pero sí estoy de acuerdo en que el Estado debe comprometerse indiscutiblemente a un tema de educación. A educar desde el principio, no a cambiarle el pañal al bebé, sino a concientizar a la persona que convivir con alguien es una responsabilidad muy grande y que si van a conformar una familia casándose o teniendo una unión marital de hecho o hasta una sociedad solemne o lo que se llamaba antes sociedad solemne, una unión de parejas del mismo sexo, pues indiscutiblemente entendido esa unión tiene que ser bajo unos conceptos de responsabilidad porque hay una autonomía. Y el Estado está diciendo, usted tiene cierta autonomía, yo soy un Estado veedor, yo lo miro, yo le ayudo, yo lo vigilo, pero no puedo estar absolutamente en todo. Sí, no puede ser el Estado, en los colegios yo pienso que debería, discúlpame, en los colegios debería tener unas cátedras mucho más prácticas para la vida. ¿Sí? Porque en ese tema además para han poder dedicado desempeñarse mucho a la todos educación, mejor. A la sexualidad. Sí. Pero es que la sexualidad tiene que ir acompañada de una sana afectividad. Y ahí yo he insistido mucho ante distintos entes del gobierno diciéndoles hay que educar a los jóvenes indudablemente para que sepan utilizar su cuerpo, para que sepan además sentirse plenos en el goce de lo que el Señor les ha dado, que es su corporeidad. Pero una corporeidad sin una sana afectividad nos lleva a cometer graves errores. Aquí nos enseña a tomar decisiones asertivas con la vida. Nos enseña. Y responsables. Exactamente. Decisiones responsables. ¿Y eso se puede enseñar? Claro que se enseña. Eso están los cursos de inteligencia emocional. Aunque obviamente depende mucho también de la persona, ¿no? Y de porque a uno le pueden enseñar, pero después uno puede que no practique. Y si ya pero si paramos a las personas en un escenario de valores, no de emociones, porque es que mi crítica siempre es esa, nosotros estamos en una sociedad muy emocional y no en una sociedad de valores. Si yo paro las personas en los valores, desde ahí puedo tomar cualquier decisión asertiva para mi vida y asertiva para la vida de los demás. Pero vendemos emociones, no trabajamos valores. La gente cree que le aburre, que la responsabilidad, que la justicia, pero porque no saben qué es y no saben traducirlo a lo cotidiano. Y uno se queda en lo superficial. Y entonces se quedan en estoy triste, estoy alegre, estoy no sé qué, en la emoción. Pero hay que pasar al corazón, a los valores. Yo he notado que hay un gran abandono por parte del Estado de la familia. Y hay que decirlo, particularmente de la mujer. Hace unos meses yo precisamente cité a algunas magistradas de las Cortes que se reúnen regularmente para decirle qué podemos hacer, porque yo estoy viendo diariamente en mi trabajo
en el tribunal eclesiástico temas de abusos, temas de violencia, de maltrato psicológico, de maltrato verbal. Y estas señoras me dicen que van a los entes encargados, a la policía, a la fiscalía, y no hay ningún tipo de reacción, ningún tipo de protección. Ese tema me preocupa mucho que las familias están realmente abandonadas, muy abandonadas por parte del Estado. Y esto que digo de la familia, lo puedo decir también en el tema de la crianza de los hijos, de las familias que tienen problemas con los hijos que consumen drogas. Yo lo veo también en mi tarea pastoral. Y los padres no saben a quién acudir. Frente a esa situación. Hay un eslogan de la Policía Nacional Colombiana que a mí me llama mucho la atención, por obvio. Si educas bien al hijo, no castigarás al hombre. Correcto. En ese orden de ideas, la educación sexual, como ahorita se apuntaló, escolar, no es suficiente para la orientación de una persona. Vamos al seno familiar. Ahora hay un libre derecho ocupacional y desarrollo profesional del hombre y de la mujer. Ese niño que llega en la tarde a la casa, ¿con quién se alimenta en la orientación de su vida, en particular porque es una unidad, cada cabeza es un mundo? ¿Quién se ocupa de la psicología de desarrollo de ese niño? Si no hay quien, porque los padres están en su derecho trabajando. Hay una propuesta y es que uno de los dos haga el trabajo de tiempo completo y el otro medio tiempo, para que siempre haya alguien en la casa ocupándose de los niños y ellos no estén sometidos a una extraeducación que dan los chicos, sus amigos, que están en las mismas condiciones o en peores. O que da el internet o las canciones de o las canciones. O sea, ¿dónde están Pero eso las es canciones que son grandes distorsivos, Sí. ¿no? Sí, correcto. Yo creo para la... Hicimos un ¿Dónde está el programa de padre y eso la hace un madre? tiempo. Total. Claro, Para pero la salud ¿es eso emocional. realista? Digamos, esas son el tipo de cosas que cuando una pareja toma la decisión de casarse debe discutir. Hombre, si yo voy a tener que hacer unos sacrificios en mi carrera porque si decidimos tener un hijo, entonces yo voy a trabajar medio tiempo. Y si decidimos tener 4, yo no puedo trabajar porque ¿quién va a cuidar a estos niños? Por más que... Pero entonces, ¿cuántos niños vamos a tener según el salario que pueda ganar el que trabaja el tiempo completo? O sea, es criticable que las personas no se quieran casar cuando deciden que esos sacrificios no los van a hacer porque porque ponen su carrera profesional en primer lugar. Ahí es cuando se llega a esas decisiones, es cuando se separan, porque se dan cuenta de la realidad, que la realidad exige planeación, exige compromiso, exige sacrificio. Ese es el momento donde se separan. Claro, pero entonces esa pareja que decide separarse por eso, ¿no debió casarse? Yo creo que Sí, debió no, planificarse. Y debió conocerse más o hablar más de esos temas antes de tomar la decisión. Faltó comunicación. Debió en definitiva tener un proyecto de vida. Exacto. Correcto. Un proyecto de vida que no es mi proyecto de vida Proyecto común de individual, vida. Correcto. mi carrera, Sino- mis ingresos, Correcto. sino un proyecto de vida conjunto, Familiar. en el cual uno sepa cuáles son los sacrificios que hay que hacer, porque hacer familia, sacar Es adelante una difícil. familia, significa sacrificio. Pero en Es ese orden de difícil. ideas, digamos, es entendible que haya personas que deciden, no me quiero casar, Claro. no voy a ni siquiera convivir, voy a tener novio o novios, y eso es respetable, o la eso sociedad debería No tenemos respetarlo. necesidad de llegar a esos extremos, no hay necesidad. Pero sí de es una citar opción esos de vida extremos. y hay que respetarla. Pero atención, yo sí quiero decir una cosa. Incuestionablemente que el fenómeno que se está presentando hoy en nuestro país es que una inmensa mayoría de personas dicen, yo no me caso, yo voy a seguir en casa de mis padres, mi novia sigue en casa de sus padres y nosotros tenemos una relación cómoda. Ese es el núcleo de la sociedad, la familia que nosotros queremos construir para el futuro. Yo no creo que esa sea la sociedad que Eso nosotros no puede queremos ser proyectar. en aras de ese facilismo Entonces, que los hace irresponsables, Pero- de asumir socialmente el compromiso. ahora, Pero hay- yo no los toca condeno. respetar al que está Pero es una por fuera opción, de y eso, como es una opción opción hay de que Yo vida. respeto respetar. las opciones de vida de todos porque yo creo que es mejor solo que mal acompañado. No, claro, pero él puede estar cumpliendo su labor social Ahí- dentro de la estructura del Estado
de otra manera distinta que no sea teniendo hijos. O sea, los Y hay hijos muchos con BRIC tampoco, profesionales. pues, los podemos... No, Sí. tampoco, sí. Y ahorita mira, hay muchos Pero profesionales atención. que deciden, no me voy Pero- a casar, no voy a tener Y es una hijos. opción Y válida. es una opción. Y respetable. Y la sociedad debería dejar de presionar cuándo Sí. se van a casar, cuándo Yo- te vas a casar, porque no se quiere casar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que uno no debe hacer presión, pero tampoco se puede presentar como modelo de vida la vida confort, la vida cómoda No. de quien solamente Opción. piensa en Pero sí solamente mismo. porque se va a extinguir opción. la En raza trabajar, humana, o- en trabajar, en humana, ¿o trabajar. por qué? No, porque nuestra sociedad vive del sacrificio de mucha gente, vive del esfuerzo y A del eso es a lo trabajo. que Hay que debemos abocarnos. promover, de tantas dejar el madres. miedo al sacrificio. No solamente hay que promover, hay que apoyar a las personas que se sacrifican Correcto. para sacar Pero él no se nuestra está Tengo que hacer sacrificando una con su pausa. opción de vida. Puede También, ser también. Tengo que hacer claro. No, yo una lo pausa para comparto, comerciales. pero y no al- puedo decir que es lo único que puede existir o es el No, no, modelo. no, Pues Pero tengo que es una hacer una opción. pausa. Al regreso, que ya nos queda muy poco tiempo, quiero volver al tema de, bueno, todo esto que hemos dicho es válido quizá para cualquier país en donde las parejas no quieran casarse, en fin, pero es que Colombia es el donde menos se casan y donde más se divorcian. ¿Qué es lo que tenemos en Colombia que hace que seamos los abanderados de esas dos situaciones? La respuesta al regresar en Mejor Hablemos. Estamos en el último segmento de Mejor Hablemos en este programa acerca de por qué los colombianos, o en Colombia, entre los países de América Latina, es el país donde hay más divorcios y menos matrimonios. ¿Qué hay en el ADN del colombiano que hace que seamos los primeros en ese ranking? ¿Qué creen ustedes? Esto empieza con la obligatoriedad del pasado en los matrimonios, porque era obligatorio el matrimonio para poder cumplir con un compromiso social, religioso, etcétera, y familiar. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy hay la libertad del libre albedrío de hacerlo o no hacerlo, sin ese prejuzgamiento que la sociedad oprimía. Pero entonces es que en los otros países de la región todavía esa presión está más fuerte que en Colombia. Ya no nos importa tanto en Colombia la presión. Los antecedentes que antes procuraban eso y que hoy día por el libre albedrío no sucede. Si a eso le añadimos la cantidad de compromisos que representa el matrimonio como tal, los compromisos jurídicos para fiscales, etcétera. Si a eso le agregamos el impedimento de volar libremente a explorar otras culturas por la atadura familiar de hijos y esposa o esposo, hay una serie de elementos que podrían también justificar que la gente hoy en día no quiera comprometerse en matrimonio. Yo pienso que es un miedo profundo al sufrimiento. Porque hemos sufrido de muchas maneras y ahora queremos como vivir más light, ¿sí? O sea, Los colombianos. Los colombianos, porque acuérdate que se supone que somos el país más feliz del mundo, Bueno, o más alegre del mundo, o muy fiestero, muy de vivir bien. Eso y la Atenas suramericana es un cuento que se inventó alguien Bueno, por pero, ahí. Y el mejor español de América pero Latina. está en el imaginario. Te Sí, hablas con correcto. cualquier persona y dice, no, vivimos en el país más feliz Sí, del mundo. claro. Entonces yo pienso que es un miedo a sufrir, no quiero sufrir, no me quiero comprometer, mejor sigo en mis líneas de confort, trato de disfrutar de alguna manera la vida, me dedico a construir algún patrimonio económico, viajo. Los chicos de ahora, los muchachos de ahora, los jóvenes, les gusta mucho viajar y se van por el mundo y viajan hasta los 30, 40 años y ya después de pronto sí pueden tomar una decisión de esas, pero son más libres. Monseñor. A ver, hablando fundamentalmente del tema de los divorcios, ¿yo qué veo? Nosotros no hemos asimilado todavía lo que significa ser una sociedad en conflicto. No solamente en conflicto armado, sino en conflicto social al interior nuestro. Somos una sociedad muy agresiva. Uno ve los comportamientos de la gente en Transmilenio, en el tráfico, en una oficina, en un banco, y se da cuenta nosotros no somos igual a los demás. Aquí hay unas características de agresividad que tenemos que empezar a tratarnos desde ahora para poder lograr esa paz que Colombia anhela. Esa situación de conflicto y de agresividad que uno recibe de su entorno en Transmilenio, en el trabajo, uno va y lo descarga en la familia. La familia es el receptor de esa agresividad y termina convirtiéndose también en un círculo vicioso,
porque termina también produciendo personas agresivas. Yo creo que los altos índices de divorcio en Colombia están muy vinculados, yo lo veo también mucho en mi trabajo, por una educación carente y profunda en la resolución de conflictos. O sea, ¿está relacionado con el conflicto armado de alguna manera el hecho de que nos casemos menos y nos divorciemos más? Yo creo que es al revés. Yo creo que el conflicto armado está relacionado con un conflicto social, con un conflicto interno, con un conflicto de agresividad y de violencia que los colombianos todavía tenemos que hacer un proceso para sanar. Yo estoy de acuerdo con eso y estoy pensando que también es un tema de egoísmo, ¿no? De pienso en mí nomás. Quiero pensar en mí y también viene la violencia desde ese punto de vista, donde si yo me paro y parqueo en cualquier lado porque estoy pensando solo en mí, no en los demás, y eso genera la violencia. También ese egoísmo hace que yo no me quiera comprometer, que haya temas de que no quiero adquirir ese compromiso porque prefiero viajar, porque soy egoísta. Individualismo, ¿no? Sí, que es válido, como lo decían ciertas personas, pero creo que eso es parte, porque no podemos decir que una de las causales que dice el Código Civil es la que más se utiliza para divorciarse, porque no es así. No es así. O sea, aquí son muchas. La de que se excluye la infidelidad por lo difícil de probar. De resto, aquí las otras causales casi todas se aplican. Claudia. Tengo ya 30 segundos para terminar el programa. Que al lado de toda esta historia de violencia que nosotros tenemos actualmente que contribuye a eso, viene otra cosa que ha producido en el hombre un shock de desconcierto, y es la independencia de la mujer, porque a nosotros los hombres no nos han preparado para manejar a esta nueva mujer, que nosotros como machos entendemos que está enfrentándonos y que es también producto del feminicidio que actualmente está ocurriendo en el país. Ese choque económico, profesional, cultural, que el hombre todavía no ha sido preparado para asimilar la nueva posición de esa nueva mujer. Siguen buscando las figuras de la abuela y de la mamá. De la servidora. La dedicada, la servidora, No, a mí me la gusta dedicada. más